Bienvenidos a la continuación de esta serie de tutoriales. En este video vamos a programar la funcionalidad para editar un registro o eliminarlo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a regresar a Visual Studio, vamos a minimizar la función de guardar y aquí abajo de esta función vamos a crear una nueva función que nos va a permitir obtener los datos del registro que se desee editar. En este caso vamos a crear dentro del scope una función que se va a llamar obtener por ID. Vamos a ponerle, vamos a inicializar poniendo igual la palabra function y dando doble tap, y esta función va a recibir un parámetro llamado ID. Vamos a definir que vamos a realizar una solicitud al servidor, vamos a declarar una variable llamada request y esto va a ser igual a un objeto. Dentro de este objeto vamos a definir el método que va a ser siempre de tipo post. Ponemos una coma y vamos a definir la URL de donde vamos a obtener la información del producto seleccionado. Ponemos comillas dobles y aquí vamos a mandar a llamar nuestro método obtener por ID, que recibe un parámetro numérico, que el que vamos a pasar es el número del ID. Entonces simplemente vamos a poner con código Razor, aquí se nos desconfigura todo cuando ponemos código Razor. Entonces minimizamos la función, pondremos url.action y vamos a mandar a llamar entre comillas dobles el nombre de la función llamada obtener por ID. Ponemos una coma y esta función está dentro del controlador producto. Ponemos coma al final y adentro vamos a pasar la data para enviar la solicitud. Abrimos y cerramos llave y como menciona aquí dice que recibe un parámetro de tipo int. Pero ¿cómo se llama este parámetro? Vamos a dar doble clic y nos va a llevar. Dice que el parámetro se llama PID. Entonces, en este caso, debemos especificar el nombre del parámetro. Ponemos punto PID, dos puntos, y vamos a ponerle que el valor va a ser igual a nuestro parámetro llamado ID. Lo agregamos y agregamos una coma luego de este data. Y luego del request, donde finaliza este request, abajo vamos a abrir un espacio y ahora vamos a mandar esta solicitud request a nuestro controlador. Vamos a agregar un HTTP, abrimos y cerramos paréntesis y ponemos request. Ponemos punto then, abrimos y cerramos paréntesis, punto coma, y vamos a agregar una function. Ponemos la palabra function y damos doble tap. Borramos el nombre y vamos a agregar un parámetro que es el response, es decir, la respuesta del servidor. En este caso, dentro del scope vamos a agregar una variable. Vamos a crear una variable que se va a llamar obj y esto va a ser igual a angular.fromJSON. Abrimos y cerramos paréntesis y adentro vamos a poner response.data, ya que la función de obtener por ID aquí mismo nos dice, si vemos, nos va a devolver un objeto de tipo producto que va a tener todas las propiedades, en este caso, de un producto: su ID, su categoría, nombre, precio, stock y estado, y categoría en su clase virtual si es que se carga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre dentro de nuestra función de obtener por ID, dentro de la función de la inicial, vamos a agregar, vamos a cargar los valores de este objeto en lo que viene siendo nuestro formulario, en los valores de el input item ID, ID categoría, nombre, precio y stock. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a regresar al código y aquí adentro vamos a mandar a llamar nuestro scope. Primero vamos a cargar el ID va a ser igual a obj.id.
Vamos a poner otro scope para cargar lo que viene siendo el ID de categoría. Ponemos scope.id categoría, va a ser igual a, vamos a convertir el valor a parseInt, ya que es un ID y es un número, y vamos a poner obj.id categoría, ya que estamos obteniendo los valores de nuestro objeto que recibimos, ¿verdad? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a poner scope.nombre, va a ser igual a obj.nombre. Luego, scope.precio va a ser igual a obj.precio. Punto y coma. Scope.stock va a ser igual a obj.stock. Ponemos punto y coma, y ahí ya tendríamos listo esto, y solo nos va. Todo esto que hemos hecho es para cargar datos del registro en el formulario. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Como estamos en el proceso de editar, vamos a cargar el modo de editar poniendo scope.initForm. Abrimos y cerramos paréntesis, y con esto vamos a inicializar nuestro formulario para empezar con el proceso de edición. Si guardamos y iniciamos sin depurar la aplicación, ahora vamos a probar si esto funciona. Anteriormente ya habíamos programado la lógica para que cuando demos guardar se nos guarde el registro ya modificado. Entonces vamos a buscar primero los productos. Vamos a seleccionar este Samsung A30s y vamos a modificar su nombre y su precio. Vamos a darle clic en editar y vemos que no funciona. Si damos clic derecho, vamos a darnos cuenta que no hay ningún error, y eso está bien, porque recordemos que siempre que declaremos una función debemos especificar dónde se va a utilizar. Entonces, ¿dónde vamos a mandar a llamar esta función? Vamos a irnos a nuestra tabla y aquí tenemos el botón de editar. Aquí declaramos el ngClick, pero no programamos ninguna función. Aquí vamos a mandar a llamar nuestra función obtener por ID. Y aquí nos dice que esta función recibe un parámetro. Le vamos a pasar el valor del ID del objeto, ¿verdad? Entonces vamos a poner obj.id. Ahora, si guardamos, volvemos a iniciar y vamos a ver si funciona. Ahora, volvemos a buscar, le damos en editar y ya se nos cargan los valores. Vamos a cambiar el precio a $100. Vamos a cambiar que no era el Samsung A30s, sino que era el A50s. Damos clic en guardar y aquí nos dice que el registro se ha guardado, actualizado exitosamente. Damos clic en OK y aquí observamos que se ha cambiado la información y se nos regresa a la opción de buscar productos. Ahora vamos a programar la opción de eliminar registro, que si damos clic no funciona, no hace nada. Entonces vamos a programarlo en este momento. Continuando, vamos a regresar a la vista de producto y abajo de la función de obtener por ID y arriba de la función init vamos a programar lo siguiente. Vamos a abrir espacio, vamos a minimizar esta función y aquí vamos a crear una nueva función. Entonces vamos a agregarla en nuestro scope y se va a llamar eliminar. ¿Y qué va a hacer esta función? Vamos a declararla igual a function, doble tap, y esta función va a recibir un parámetro de tipo ID. Y aquí vamos a poner un if. Vamos a agregar un if y vamos a poner una vamos a mandar a llamar una función de tipo confirmación para que el mismo usuario decida si quiere eliminar o no el registro. Esto para evitar que hayan accidentes y se elimine la información sin ni siquiera haberlo confirmado. Vamos a poner la función confirm, vamos a abrir paréntesis, vamos a poner la función confirm, y confirm dentro recibe lo que viene siendo un texto. Aquí podemos pasar un texto, entonces vamos a poner comillas dobles
y aquí adentro vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir el siguiente mensaje. Vamos a hacerle una pregunta al usuario, que en este caso será la pregunta: ¿está seguro de eliminar el registro seleccionado? Y si él confirma que sí, se va a ejecutar este if. Entonces vamos a poner eliminar registro. Si el usuario confirma, aquí se va a realizar el proceso de eliminar registro. Primero vamos a declarar una variable de tipo llamada request que va a realizar una solicitud a nuestro servidor y va a ejecutar el método de eliminar o acción de eliminar en nuestro controlador de producto. Vamos a abrir llaves y aquí vamos a crear nuestro objeto. Dentro vamos a poner la propiedad method y vamos a ponerle que va a ser de tipo post. Ponemos coma y luego ponemos la URL. En este caso vamos a mandar a llamar en comillas dobles, vamos a utilizar Razor. Aquí siempre se nos desconfigura, minimizamos, ponemos url.action y dentro de la acción ponemos en comillas dobles primero el nombre de la acción, que se llama eliminar. Verificamos, se llama de esa manera, eliminar. Ponemos coma y luego esta acción está dentro del controlador llamado producto. Ponemos coma y dentro de acá vamos a pasar el data. Abrimos llaves y le vamos a pasar un objeto. En este caso, para eliminar, solo necesito cargar del producto la propiedad ID. Entonces, como dentro de producto la propiedad se llama ID, simplemente voy a poner ID, así tal cual. Y ID va a ser igual al valor de nuestro parámetro ID. Ya que lo tenemos, ponemos coma y abajo de este request, ahora sí lo vamos a ejecutar para enviar la petición al controlador. En este caso, vamos a utilizar nuestro parámetro HTTP, abrimos paréntesis y arriba le vamos a pasar, adentro de los paréntesis le vamos a pasar el request. Ponemos then, llamamos la función then y adentro vamos a pasar dos funciones. La primera función, agregamos la función y le vamos a agregar el parámetro response y aquí esto se va a ejecutar cuando no hay error en el servidor. Observamos donde termina la función, ponemos coma y aquí adentro vamos a agregar otra función, function, doble tap y nos va a quedar de esta forma: la función cuando no hay error en el servidor y esta sería la función cuando hay error en el servidor, separados por una coma. Aquí vamos a poner el mensaje: hay error en el servidor. Y aquí dentro de cuando no hay error en el servidor, simplemente vamos a mandar a llamar dentro del scope nuestra función aviso, que aviso primero recibe el texto y luego el resultado del response. En este caso vamos a pasar el mensaje registro eliminado exitosamente, coma, y vamos a pasar el parámetro response. Y aquí en la segunda función, cuando hay error en el servidor, vamos a pasar vamos a agregar la variable o parámetro response y aquí adentro vamos a mandar a llamar el catch.js que ya hemos utilizado. Vamos a pasarle el response, guardamos y ahora esta función eliminar debemos mandarla a llamar en nuestro HTML en el botón que le agregamos la opción de eliminar. En el ngClick vamos a mandar a llamar la función llamada eliminar de la siguiente manera. Vamos a poner eliminar, abrimos y cerramos paréntesis y esta función va a recibir un ID. Vamos a pasarle el obj.id igual como obtener por ID y nos quedaría de esta manera. Guardamos, iniciamos sin depurar. Ahora buscamos, vamos a agregar un registro de prueba, vamos a ponerle televisores y le vamos a poner test, precio $10 y stock tenemos 5. Damos clic en guardar, damos cancelar y tenemos aquí, vamos a darle en eliminar
Y aquí nos pregunta, ¿verdad? Nos pregunta, ¿está seguro de eliminar el registro seleccionado? Si le damos cancelar, no se elimina, pero ahora si le damos eliminar y le damos aceptar, nos dice que el registro eliminado exitosamente. Damos en OK y ya no nos aparece. Entonces, de esa manera hemos concretado este tutorial, y en el siguiente video tutorial vamos a aplicar algunas mejoras como mostrar el símbolo de dólar en el campo de precio, al igual que aplicar otras mejoras como la paginación de registros.